es el sumiso que es la empleada del servicio, el que te hace el aseo, te prepara el desayuno. El esclavo es el que te hace la compra, el que te lleva, el que te trae, el que te recoge, el que tiene que estar disponible si se te barre el carro, tiene que ir a desbararte. Está el sumiso financiero, que es el findo. Pienso que es el sumiso más delicado que hay, que entrega sus recursos para tu bienestar. También es tu trabajo como ama proteger ese dinero que te brinda el sumiso, porque si lo exprimes inmediatamente, lo que va a suceder es que ya no vas a tener un sumiso financiero. ¿Cuánto ganas con este negocio actualmente? 25.000 al mes. 25.000 euros. Sí. Bienvenidos a Expedientes Secretos, el podcast donde contamos historias reales de manera anónima que tienen que ver con temas de sexualidad y relaciones de pareja. Hoy tenemos una historia muy interesante de una mujer colombiana que logró crear un imperio de servicios placenteros en Europa desde cero. Después de haber pasado por una situación muy complicada en temas financieros y personales que casi la lleva a acabar con su vida. Angelina, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Quisiera empezar preguntándote cómo descubriste nuestro programa y qué fue lo que te animó a contarnos tus expedientes. Bueno, hola a todos. Soy Angelina. Descubrí el programa porque en el feed de Insta salió la publicidad sobre los mejores podcasts de Colombia y cuando viste Expedientes me llamó la atención porque estoy en este medio hace unos 6 años y dije, no lo conozco, pues voy a ver qué sucede. Sí, eso fue una publicación que hicieron en Diner, si no estoy mal. Y allí por un tiempo estuvimos como en el top 5, top 10 de los podcasts más escuchados en Colombia. Y esa es la publicación a la que haces referencia. Quisiera que nos contaras un poquito de la situación por la que estabas pasando aquí en Colombia, que casi pues acaba con tu vida, casi acaba con todo lo que tenías. Quisiera que me contaras un poquito al respecto. Bueno, hace unos 7 años más o menos, con mi socia, hicimos un negocio en el cual están incluidos otros 2 socios adicionales. Era un negocio inmobiliario. Este negocio finalmente no era ningún negocio, era una estafa que mi ex socia programó, nos estafó y esto llevó a una pérdida aproximada de unos 800 millones de pesos. Estos 800 millones de pesos eran mi capital y adicionalmente préstamos que gente muy cercana me había hecho, mi familia. Caí en una depresión muy profunda, perdí absolutamente todo, pero lo que me llevó a hacer esto fue las ganas de recuperar la confianza de esas personas que me habían entregado dinero, que me habían prestado dinero y con las cuales yo me sentía en deuda. Entonces, una amiga que trabaja en esto, una compañera del colegio que trabaja en esto hace mucho tiempo, una vez hablando me dijo, podés pagar todos esos 800 millones. Yo no veía luz, yo no veía salida, pensé en el suicidio, muchas veces estuve a punto de hacerlo y en ese punto más crítico fue que desapareció y me dijo, bueno, bien, trabaja acompañante y no lo dudé. Inmediatamente dije, acepto. Con mucho miedo, con mucha incertidumbre, estoy acostumbrada a trabajar en otro tipo de ramas, de cosas, pero nada, era más el afán de pagar ese dinero y bueno, acepté. ¿Qué piensas tú al respecto en ese momento cuando recibes esa propuesta? Al principio dices como no, yo no voy a hacer eso nunca, nunca lo pensaste o dijiste sí, lo voy a intentar y voy para allá. Yo ya no tenía nada que perder, o sea, yo ya había perdido todo. Yo ya había perdido mi familia, ya había perdido mis relaciones que eran tan importantes para mí, relaciones con gente que yo amaba muchísimo. eh, entonces yo dije, no tengo nada que perder. Por el contrario, tengo que gano nuevamente mi paz y mi tranquilidad al saber, bueno, listo, respondí por ese dinero, lo pagué, lo devolví, que era lo más importante. Entonces nunca lo dudé. Cuando ella me hizo la propuesta, le dije, listo, de una. Y 15 días después yo ya estaba en Holanda. ¿Nunca pensaste como no me voy a dedicar a ese trabajo? Es algo
como humillante o denigrante o algo así? ¿Nunca te pasó por la cabeza o dijiste es una oportunidad, se me está presentando en la vida, lo voy a intentar y es algo que voy a usar para salir de este problema en el que estoy metida y voy por eso? No, nunca pensé que era humillante porque yo siempre he tenido una mente muy abierta y con el tema de la sexualidad siempre he sido una persona muy abierta y muy respetuosa. Cuando me avisaron de este trabajo, me dio mucho miedo que se tratara de trata. Me dio miedo eso, ¿cierto? Y fui muy clara, le dije a mi hermana, ok, si en 8 días no aparezco, pues hagan el rosario por mí. Rezan por mí porque no voy a trabajar para nadie, sino si esto es un engaño o es a vivir o a morir. Fue lo único que dije, pero siempre he visto ese trabajo, siempre, mucho antes de estar en él, con mucho respeto, con mucho respeto. Yo en Colombia trabajaba 16, 17 horas diarias. Antes trabajaba para unas empresas y luego trabajaba para mi propia empresa. Y yo siempre he pensado que nunca en la vida es más importante la espalda que otro órgano. No. Moralmente para mí el cuerpo es sagrado, todo completo. No puede ser más importante que te muelan la espalda en una empresa a trabajar con otra parte de tu cuerpo. Siento que desde que haya una decisión de hacerlo y sea una decisión personal y no una obligación, es súper válido. ¿Nos puedes contar un poco de esta experiencia como acompañante? ¿Llegaste allá? ¿Cómo era el tema de prestar esos servicios? ¿Cómo te sentiste la primera vez que tuviste que trabajar como acompañante? ¿Nos puedes contar algo de eso? La primera vez que tuve que trabajar con un acompañante fue con un cliente de mi amiga. Fue un servicio rápido, como se le llama aquí, un quickie. Eran 15 minutos. Eh, Fue muy extraño, me sentí muy extraña, me sentí como, hey, sí, lo estoy haciendo. Eh, entonces, al ver que ese quickie era tan fácil, entre comillas, no había mucha interacción, siempre he tenido mucha dificultad para interactuar con los demás. En el tema social he sido muy cerrada porque me da pánico interactuar con las personas, me da pánico los escenarios donde hay mucha gente, donde tengo que conocer gente. Entonces yo digo, bueno, los quickies no tengo que conocer a nadie, a lo que fue, en 10 minutos se acabó. Entonces empecé a hacer solamente quickies, no hacía más tiempo que un quickie porque era más fácil para mí, me costaba mucho la interacción. Cuando se dejaba más tiempo, hay más interacción, ya te quieren conocer y todo esto. Entonces empecé a hacer quickies y ahí voy que arranqué. ¿Cómo fue este tema para llegar ya hasta el tema de dominar a tus clientes? ¿Fue a raíz de estar trabajando como acompañante o fue una cosa que se dio por aparte? Bueno, en mi carrera profesional, mi especialización es la gestión de mercado. Entonces, es lo que hay en el mercado, lo que están pidiendo, lo que se necesita y cómo lo vas a resolver. Cuando empezaron a preguntarme por el tema de dominación y otro tipo de servicios, eh, yo empecé a notar y empecé a tomar apunte de cuántas personas me demandaban ciertos servicios y empecé a investigar. Una vez le dije a mi amiga, me preguntan mucho por este servicio, que el cliente es mío, ¿se gana más plata que con el servicio de acompañante? Y yo de verdad, me dijo, sí, pero muy pocas personas lo hacen, porque hay que tener mucho carácter. Entonces dije, se me hace tan fácil dominar tantos aspectos, porque mi familia también soy como una parte fundamental, soy súper dominante en mi relación, soy súper dominante con mis amigos. También tengo un carácter así súper fuerte, no me dejo influenciar muy fácil. Dije, bueno, creo que puede ser por ahí. Empecé a investigar y empecé a mirar precios y yo dije, ¿por qué no? Y empecé a tomar clases inmediatamente. ¿De dominación, de cómo dominar este tipo de clientes que pedían esos servicios? Sí, empecé a tomar clases de dominación con una domina en España y con un dominante en Suiza. Empecé a tomar clases con los dos porque finalmente la domina me enseñaba esa parte femenina y el dominante era experto en cuerpo masculino, entonces me interesaba mucho
manejan todo este tema del cuerpo masculino y empecé a tomar clases con los dos aproximadamente un año. Después de ese año fue que empecé a hacer dominación. ¿Cuánto tiempo duraste trabajando como acompañante? ¿Cómo evolucionó ese trabajo? ¿Cómo empezaste a sentirte ya cuando tenías más experiencia en esa área? Como acompañante trabajé 3 años y medio más o menos, en los cuales un año y medio fue mezclado con dominación. Bueno, la dominación es muy amplia. Hay muchas clases de sumisos, pero en general hay una persona que es superior a la otra, ya sea mentalmente, físicamente, eh, y ejerce poder sobre su debilidad. No sobre todo él, no, sobre la debilidad que tiene como sumiso. ¿Podrías decir que es un servicio en el que se humillan a los clientes o no tiene nada que ver con humillarlos? Dentro de la dominación hay una parte que es la humillación verbal, pero no toda la dominación es humillación, porque no todas las personas disfrutan siendo humilladas. ¿Nos puedes explicar un poco cómo qué tipo de servicios se ofrecen así por encima? Hay varios tipos de sumisos, ¿cierto? Cada tipo de sumiso tiene una fijación especial. Cuando un sumiso te dice, no me importa, quiero que me hagas todo, es algo que hay que tenerle cuidado y atención, porque es el sumiso que todavía se avergüenza de lo que quiere pedir, no está seguro de lo que quiere hacer y entonces deja en tus manos ese descubrimiento. Entonces tienes que llevarlo a descubrir lo que verdaderamente le apasiona. Pero normalmente el sumiso es muy seguro de lo que le gusta. Está el sumiso sí, que es el sumiso que es la empleada del servicio, el que te hace el aseo, te prepara el desayuno, es el que asiste dentro de la sesión si necesitas un asistente, mantiene todo en orden, incluso tu ropa y todo eso. Ese es el sismo, ¿cierto? Es un sumiso de tener confianza, que vas a mentir a tu casa, que es tu empleada del servicio. Y para tener una empleada del servicio hay que tener confianza en esa persona. Está el sumiso que es esclavo. El esclavo es el que te hace la compra, el que te lleva, el que te trae, el que te recoge, el que tiene que estar disponible si se te varó el carro, tiene que ir a desbararte, el que te recoge a medianoche del aeropuerto, el que te lleva al aeropuerto, etcétera. Ese es el esclavo, ¿cierto? Está el sumiso financiero, es el findo, es el sumiso más delicado que pienso que es el sumiso más delicado que hay, y es el sumiso que entrega sus recursos para tu bienestar. Pero es muy importante, yo con el sumiso financiero, siempre está en base a su bienestar también. Es decir, no tomo sus recursos antes de que todo lo que él es y todas sus responsabilidades estén cubiertas. Supongamos, sus responsabilidades al mes cuestan 2.000 y su salario es de 3.000. Entonces, cubre sus responsabilidades, le quedan 1.000. Debe de guardar 500 para su bienestar o para una urgencia y los otros 500 están disponibles para su ama. Es decir, también es tu trabajo como ama proteger ese dinero que te brinda el sumiso, porque si lo exprimes inmediatamente, lo que va a suceder es que ya no vas a tener un sumiso financiero porque él no va a ser lo suficientemente inteligente en su parte financiera para poder establecer un límite. El límite lo tienes que establecer tú si quieres tenerlo un buen tiempo. Está el sumiso de humillación, es ese sumiso que cree es el miembro es pequeño, que quiere que humillen esa parte de su cuerpo, es el sumiso que le gustan los insultos, el sumiso que le gusta ser escupido, el sumiso de humillación es un sumiso que avanza muchísimo en el tema de la humillación al punto de llegar a otras prácticas mucho más extremas que ya avanza en su forma de ser humillado, ¿cierto?
Generalmente son esos. Está el sumiso de la adoración de pies, que es un sumiso muy básico, es muy simple, es un sumiso muy atento también, que te ve como un ser superior, que le gusta estar a tus pies porque finalmente se siente inferior y tú eres su diosa, su ama, su señora. Básicamente son esos sumisos. Y para todos estos servicios que mencionas, el de Sisi, que es como ser el empleado de servicio, el que te hace todo en la casa, el del esclavo, el de humillarlos, es decir, que todos estos hombres te pagan para poder estar en ese rol. Sí, claro, claro. Hay una compensación financiera. Todo depende del rol que ellos quieran tener. Entonces, el sumiso financiero tiene una compensación financiera superior, pero también tiene beneficios superiores a los demás sumisos. Con el sumiso financiero puedes salir a una cena, puedes ir a un spa. Hay otro tipo de acompañamiento. Nunca es un acompañamiento íntimo, sino más bien de presencia, ¿cierto? Con los demás sumisos también puede haber una mensualidad involucrada, todo dependiendo de la cantidad de tiempo que pasen contigo o simplemente pagan por sesión. Que hay sesiones desde 30 minutos hasta una noche entera, un día entero, 2 días enteros. Si el sumiso es un sumiso que le guste el juego de secuestración, por ejemplo, es un sumiso de 1 o 2 días, o si quiere arreglarte la casa, es un sumiso de 2 horas. ¿Cómo se da este proceso de transición de ser acompañante a ya dedicarte más a la dominación? Bueno, las primeras sesiones fueron un fracaso total para mí. De las primeras sesiones todavía tengo 3, 4 personas que continúan conmigo. Realmente no perdí muchos sumisos, los perdí cuando me mudé de país, que eso es otra historia, pero la primera fue, no sé, a mí me cogió un ataque de risa y yo todo lo que le hacía a él era riéndome del susto que yo tenía. Hoy por hoy es un sumiso financiero y cuando salimos a veces hablamos del tema y nos morimos de la risa porque él me dice, no sé por qué continué, no sé por qué seguí, si para mí fue un fracaso, para mí también. Lo- el sumiso siempre va a buscar un ama para quedarse, pero si no se siente conectado, si no hay feeling, él busca a otra persona, porque lo más importante de esta relación es el feeling que hay con esa otra persona que te está acompañando en esas fantasías. ¿En qué espacio prestabas todos estos servicios? Bueno, yo llegué a Holanda, como te dije, a una habitación, ¿cierto? Hay habitaciones destinadas, acá se le llaman plazas, destinadas para ese tipo de trabajo, para el trabajo acompañante. Entonces yo llegué a una casa donde habían varias mujeres, todas independientes, y luego de unos 2 meses en Marketplace vi un apartamento y dije, quiero ese apartamento para mí. Y recuerdo que mi amiga, la que me trajo, me dijo, estás loca. Si yo no he podido en 7 años que llevo en este país, menos vas a poder tú. Y yo le dije, no hay nada imposible para una mente que todo lo cree posible. Ahorré dinero, ahorré, porque es muy costoso pagar un apartamento aquí por la fianza, por los gastos de agencia, etcétera. Dije, algo me invento. Cuando un día yo me levanté y lo primero que hice fue, venían 21 días, yo creo mucho en los rituales de los 21 días y resulta que el día número 20, yo hice por 21 días un ritual que era acostarme a dormir, cerrar los ojos y pensar que estaba en una habitación de ese apartamento, porque como había fotos, pues yo ya lo conocía. Y me acostaba, caminaba por el apartamento, me duchaba en él. Cuando me metía a la ducha, cerraba los ojos y sentía que estaba en esa ducha. Al día número 22, le escribo al propietario y le digo,
mi nombre es Angelina, tengo tantos años, soy de Colombia, no tengo papeles, soy legal, trabajo como acompañante y me encantaría tener su apartamento, vivir en él y viviría con 2 chicas más. Todas tres somos acompañantes. Y me respondió, bienvenida. Él me respondió estas palabras, agradezco tu honestidad. Solamente por eso te doy la bienvenida. Tienes el apartamento para ti. 15 días después yo ya estaba viviendo en ese apartamento. Y ahí empezaste a prestar todos estos servicios con las otras dos chicas. Sí, ellas como independientes. Yo solamente les brindaba la parte de la locación, pagábamos un alquiler, pagamos los gastos, todo maravilloso. Y en mi habitación yo hacía el servicio de acompañante y empecé a hacer pequeñas prácticas de dominación, pero siempre cobraba el servicio de acompañante con ciertos plus adicionales de la dominación, ¿cierto? Así fue como empecé a hacer un mix de todos los servicios. ¿Y cómo fue avanzando todo ese tema de la dominación ya en este apartamento? ¿Lo seguiste haciendo ahí? ¿Evolucionó a otros lugares? ¿Cómo creciste el negocio? El apartamento era una casa de 180 metros, solamente que quedaba en un segundo piso. En el tercero vivía el propietario, ya te puedes imaginar, donde lo hubiera hecho mentiras para tomar el apartamento. En el primer piso eran los parqueaderos, las cavas, los cuartos útiles. En el segundo estaba yo y en el tercero estaba el propietario. Entonces, como era un apartamento tan grande, tenía una sala, comedor inmensa, separada de todo lo demás. Y ahí fue que adecué el espacio para todo el salón especial de la dominación. Ya que te metiste en todo el mundo de la dominación, de los muebles que empezaste a comprar, supongo que estás familiarizada con este tipo de accesorios. ¿Esto también lo usas en tus sesiones de dominación? Sí, 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 claro. Yo los uso todo el tiempo. Pues ya tú me dirás con tu experiencia que pues hay muchos productos de cuero que se dañan con el tiempo, ¿no? Se cuartean, hay que echarles crema. ¿Cómo te va con ese tipo de accesorios y cómo te va con el cuidado de estos? Bueno, yo estoy muy, muy a favor del cuero vegano por muchas cosas, soy animalista también, pero la parte más importante en la dominación es que el cuero vegano resiste más que el cuero animal, porque en estos países la humedad es muy alta y se deteriora muy rápido el cuero animal. Entonces el cuero vegano es una alternativa para nosotros mucho más rentable y mucho más estética. Y aparte, una de las cosas más importantes, las marcas en la piel son inferiores con el cuero vegano que con el cuero animal. Uy, súper importante ese dato. Y ahorita en el mes de la amistad, esta marca que se llama Seduction Desire nos trae estos ositos. Son 4 coleccionables, como los puedes ver en pantalla. Señor B, señor D, señor S. Este es el señor M, por si quieren dar un regalito especial, único y pues bastante diciente, ¿no? Si a uno le regalan esto, uno regala esto, pues ya te estoy diciendo que te quiero hacer un par de cositas, ¿no? Así es. Para todos ustedes tenemos un código de descuento del 30% en cualquier producto de Seduction Desire. Aquí les dejamos el @ el WhatsApp para que los puedan contactar. Y para ti tenemos un bonito de regalo. Aquí te lo dejo, te lo vamos a enviar para que escojas cualquier producto de ellos. Si nos pueden ayudar siguiéndolos en su cuenta de Instagram, para que entre todos nos apoyemos, este tipo de prácticas sigan creciendo y pues ya saben de manos de la experta que el cuero vegano dura muchísimo más. ¿Cuánto tiempo duraste en este apartamento? ¿Qué otro tipo de servicios empezaste a notar que te pedían? ¿Te fuiste a otro lugar? ¿Montaste como otra sucursal? ¿O cómo evolucionó el negocio? Bueno, en este apartamento duré 3 años y medio. Un lugar que amé demasiado, un lugar que me dio demasiado. Durante estos 3 años y medio se crearon servicios diferentes dentro de la casa. Las chicas que me acompañaban no siempre eran las mismas porque cuando se es acompañante, pues a las chicas les gusta viajar de país en país, conocer. Generalmente no hacen ningún vínculo en donde están, no crean ningún arraigo donde están. Entonces, todo el tiempo yo tenía
chicas diferentes dentro de la casa. Hay ciertas temporadas donde el trabajo es mucho más alto que en otras. Entonces, todo este tema me llevó a crear otro tipo de servicios que ayudan también a las otras personas que compartían conmigo el apartamento a ganar más ingresos y yo administraba estos servicios. Eran las muñecas, las cabinas y también como raramente, que creo que este trabajo también fue una terapia psicológica para mí porque empecé a interactuar mucho más fácil con la mente y yo ya brindaba un servicio super VIP que era, te preparo la cena, nos tomamos un cóctel, vemos películas juntos, hacemos palomitas y es ese trato de te espero tu esposa en la casa con una noche romántica y eso fue un éxito total. Cuando mencionas lo de las cabinas, ¿te refieres a estos espacios que son como entre comillas unas cabinas de internet con agujeros y las personas interactúan entre sí, verdad? Exacto, pero no saben quién es, ni la persona que está a un lado haciendo el servicio sabe quién es, ni el que está listo para obtener el servicio sabe quién es el otro. Pueden existir, puede ser que detrás de la cabina haya un hombre, como puede ser que haya una mujer, pero yo siempre respeté mucho eso y siempre la elección de la persona que tomaba el servicio era tomada en cuenta. Si quiero que sea un hombre, si quiero que sea una mujer, yo lo respetaba completamente. Eso sí, si era un hombre, yo obtenía más recursos porque era mi sumiso o mis sumisos quienes lo hacían. Okay. Pero si era una mujer, era las personas que me acompañaban en la casa y yo siempre respetaba sus ingresos y eran íntegramente para ellas. Yo solo prestaba el lugar. Entonces eso hacía que ellas todo el tiempo quisieran estar en mi casa porque los recursos que llegaban eran mucho más superiores a los de todas las casas de la ciudad. Era una casa súper conocida, súper respetada y las mujeres hacían fila para reservar una plaza dentro de mi casa. Y en esta casa donde ya prestabas todos estos servicios VIP, ¿cómo eran los temas con las muñecas? O sea, los clientes como que interactuaban con las muñecas como si fuera una chica que está prestando sus servicios y ya. Hay alguien que recibe esta persona que hacía, que recibía, era solamente para eso, yo le pagaba un salario, era por comisión, entonces podía ganar muchísimo y ganaba mucho más que yo porque era el 30 para mí, el 70 para ella. Porque el esfuerzo con las muñecas es muy grande. Es cargar una muñeca de 70 a 75 kilos, acomodarla, vestirla al gusto de la persona que toma el servicio, maquillarla, desinfectarla, recibir a esta persona, acomodarla con la muñeca, explicarle todo lo que tiene que saber, los cuidados que tiene que tener y esperar que termine el servicio, despedir a esta persona, desinfectar la muñeca, desvestirla, organizarla. Era un proceso, pues imagínate estar levantando 70 kilos todo el tiempo. Uf, claro. ¿Y más o menos cuántos servicios al día podías ofrecer con una muñeca? Cuando inició, fácilmente 20 servicios al día, demasiado dinero. Y ya con todos estos servicios, experiencias VIP, muñecas, cabinas, ¿tuviste alguna vez algún problema con algún cliente o siempre todo fue muy respetuoso? No sé, ¿tuviste alguna experiencia negativa? Con el tema de las muñecas que le quebraron el esqueleto a una. Y hay que ser muy brusco para quebrar un esqueleto de acero, porque era de acero. Fue muy impactante porque yo inmediatamente lo asocié. Si eso hace con una muñeca, ¿qué va a hacer con una muchacha, una chica? Fue muy impactante eso para mí. Bueno, y la experiencia más brutal y más traumática que sufrí fue lo que me llevó a salir de este apartamento. Yo estaba súper feliz. Habíamos acabado de renovar el contrato 5 años más, porque el primer contrato fue 3 años. Y una noche cualquiera,
ingresa un cliente. Este cliente quería acceder sin protección con una chica. Ella se rehusó, comenzó a hacer más fuerte la discusión, tuve que intervenir porque comenzó a ser violento y en un momento dado él me dice, todas aquí van a hacer lo que yo digo, porque tengo el poder de hacer lo que yo quiera con ustedes. Yo siempre he sido a vivir o a morir. El que tenga miedo de morir, que no nazca. Ese es mi lema. Entonces, yo dije, eso no va a pasar aquí, no voy a poner en riesgo la vida de una persona solo porque quieres hacer lo que te da la gana en este lugar. No va a pasar por ningún motivo. Y me dice, claro que sí va a pasar. Toma su billetera, saca su identificación y me la entrega. Cuando leo, policía de el pueblo donde él estaba. Uy, Es decir, era un oficial de policía y a mí me valió 3 hectáreas de lo que ya sabemos. Le dije, no me interesa. Si eres policía o si eres el papa o si eres el presidente de la república, no va a pasar. Y me dijo, sí va a pasar. Yo le dije, no va a pasar. Y voy a llamar a la policía en este momento. Tomé el teléfono para llamar a la policía, él me agredió físicamente. En medio de tanta confusión, llegó la policía y hay un protocolo para cubrir las personas que trabajamos en este gremio. Es un protocolo donde por presunción siempre somos víctimas. Pues no, la policía omitió el protocolo, nos llevaron a 2 retenidas, a mí me metieron a prisión, a la otra persona la dejaron salir tranquilamente y resulta que este hombre ya no era policía, fue suspendido por prácticas poco eh, éticas dentro de su cargo como policía, pero sus compañeros lo salvaron, lo cubrieron y me enviaron a un centro para expulsión de migrantes. ¿Por qué? Porque no reportaron, en ese momento ya tenía la documentación, no reportaron mi documentación europea, reportaron mi documentación colombiana para poderme llevar para allá y retenerme de alguna manera. Estuve 20 días allí, salí, muchas organizaciones vinieron a mí, habían ya otras 5 denuncias en contra de esta persona y todas las organizaciones estaban desesperadas por poderlo contener, capturar y generar un proceso legal. Hay batallas que uno puede pelear y hay batallas que no. Yo decidí retirarme de la ciudad, decidí perder todo lo que tenía allí, decidí dejar mi casa, decidí iniciar nuevamente de cero, no de cero, desde otro punto, porque no puedo cargar con ese bulto en mi espalda de saber que me está persiguiendo un corrupto y que me puede hacer daño y que no va a pasar nada porque sus amigos le están cubriendo. Entonces, deslirme a otro país, volver a empezar, y eso fue lo que me llevó a Luxemburgo y Suiza. ¿Cómo te iba en ese momento en temas económicos? ¿Lograste pagar las deudas que tenías acá? ¿Más o menos cuánto te estabas haciendo al mes? ¿Y cómo fue retomar el negocio ya en otro país? Fue difícil. Me demoré 8 meses, más o menos. No pasé necesidades, porque cuando en esos 3 años y medio, pagué un asesor financiero muy teso en Colombia, bueno, en realidad fueron 2 tesísimos, que me ayudaron a pagar todo lo que debía. Para ese momento, en esos 3 años y medio, de todos los 800 millones, yo debía 200. Súper buen avance. Pero también hay que tener en cuenta que había una inversión enorme que yo tenía en Holanda y también hice una gran inversión
80.000 más o menos en Colombia. Entonces, ya hubiera pagado esos 200 millones, pero yo necesitaba invertir algo en Colombia por si ocurría algo y tenía que irme para tener algo con que trabajar y no llegarme ni vacía. Y también compré muchas cosas en Holanda que me ayudaron a poder seguir trabajando. Ya cuando te fuiste a Luxemburgo y Suiza, ¿seguías trabajando como acompañante o ya eran solo temas de dominación? Trabajé como acompañante. Lo que sucede es que tenía clientes muy VIP y también mucha dominación, claro. ¿Y cómo fue retomar el negocio allí en este nuevo país? O sea, ¿tuviste problemas para un nuevo apartamento, una nueva casa? ¿Qué pasó con los muebles que ya tenías en el otro lado? ¿Cómo fue retomar todo de nuevo? O sea, yo contactaba por Airbnb y los propietarios de los apartamentos y les decía, yo hago esto, y esto puede estar en tu apartamento un mes. Sí, claro, viviría. Creo que es algo que no pasaría aquí en Colombia nunca. Era impresionante, o sea, incluso tuve personas que me recibieron en su apartamento en Alemania, claro que por Airbnb pagando, pero me decían, no pasa nada, si vos haces eso, genial, de un, no pasa nada. Entonces, era muy fácil para mí. De un lugar yo iba fácilmente al otro y jamás estuve desamparada, jamás estuve desamparada. Recuerdo que una vez un cliente me dijo, lo único que te falta para ser completa es tener influencias, tener relaciones. Yo soy una mujer supremamente respetuosa con mis relaciones. Jamás abuso de las relaciones que pueda tener. Yo en Holanda tenía clientes con mucho poder adquisitivo, mucho poder en la sociedad, mucho poder en Europa. Una vez, no sé por qué carajos, prendí el televisor y estaban dando las noticias en Francia. Con las noticias de un noticiero francés y salió un cliente mío en esa noticia. A mí casi me da un infarto. Entonces yo pude haber resuelto el tema en Holanda muy rápidamente, pero jamás abusé de la relación que tenía con ellos, ni los puse en una situación comprometedora para salvarme. Siempre lo hice por mí misma, porque también sé que deber favores a veces no es tan divertido. Ya con toda esta experiencia que habías acumulado, quisiera preguntarte si la mayoría de clientes que llegan a pedir este tipo de servicios son hombres heterosexuales. Conmigo sí, les voy a explicar algo. Se tiene el tabú de que el gusto por, por este tipo de prácticas eh, o por la estimulación de ciertas áreas en el cuerpo masculino es que los heterosexual es falso, ¿sí? La mayoría son heterosexuales y hay algunos que son bisexuales, pero no es normal que un homosexual, que un hombre homosexual busque una dominante mujer, porque su placer, su sentir, su atracción no está en el cuerpo femenino como tal, está en el masculino. Entonces, por eso buscan un dominante masculino. Las mujeres que tengo como sumisas son mujeres que se sienten atraídas por mujeres, no por la dominación, porque si fueran mujeres heterosexuales, estarían buscando un dominante masculino. ¿Sientes que hay algún patrón en el tipo de hombres que van a acceder o a pedir ese tipo de servicios? Tal vez hombres que tú sientes que son solitarios, hombres que no son felices en sus familias, hombres que de pronto tienen dificultades económicas. ¿Sientes que hay algún común denominador en el tipo de personas que piden este tipo de servicios? Las dificultades económicas pues, se pueden presentar, pero este es un servicio para gente con mucha capacidad adquisitiva. La mayoría de personas que atiendo son abusados por el progenitor del sexo contrario. Hombres por la madre, mujeres por el padre. ¿Cuánto ganas con este negocio actualmente y qué planes tienes a futuro? 25.000 al mes. 25.000 euros. Sí.
¿Y qué planes a futuro tienes con el negocio? Tengo muchas inversiones en este momento y los planes a futuro con el negocio son una marca de accesorios para las dominas y dominantes, cursos, a los sumisos también se les dan cursos y cursos para las chicas. ¿Qué consejo le puedes dar a las personas que se sienten atraídas por este tipo de prácticas de ser dominados, por ejemplo, y aún no se han animado a probarlas? Es muy importante, lo primero, no dejarse llevar por los videos que hay en internet, porque no, eso no es dominación, eso es fantasía, ¿ok? Es muy importante no dejarse llevar por esos videos, porque no van a encontrar eso dentro de una sesión con una domina completamente profesional. Lo segundo es que se atrevan a vivir la experiencia, pero siempre que su domina los vea con respeto. Sí, siempre que respete lo que quieren hacer, no lo que la domina quiere hacer. ¿Por qué? Porque no van a encontrar lo que los llena realmente y se van a sentir aún más vulnerados si llegan y les hacen una práctica que no es consensual. Dentro de la dominación, lo consensuado es vital. Ese es mi consejo. Siempre, siempre exigir que se les respete lo que quieren practicar. Si solo quieren practicar dominación erótica, es eso y no más. Si solo quieren practicar pies, es pies y no más. No ser el conejillo de indias de alguien que quiere aprender. Ya vamos a entrar en todos esos temas de manera explícita en nuestra plataforma Patreon, ya que aquí en YouTube y en Spotify no tenemos permitido hablar abiertamente de todos estos temas. Vamos a hablar de en qué consiste la dominación erótica, temas de masajes que piden los hombres y todos estos temas que aparecen aquí en pantalla. Y ya que hablabas de accesorios, quisiera preguntarte cómo ves este que tengo aquí, que es uno que nos dio nuestra marca Seduction Desire, que es una manillita que tú te la desenrollas y se convierte en un látigo. Por si está portando mal ese sumiso, Ese látigo me encanta. Para la dominación erótica es demasiado, o sea, es mucho con demasiado. Y para cuando ya no es tan erótico, yo le añadiría como unas puntillas a que se quede ahí el arza y todo donde lo pongamos. uf, ya otro nivel de accesorio. Como la conversación que vamos a tener en Patreon. Muchísimas gracias a todos por apoyarnos, por ver nuestros episodios. Vamos a resolver muchas dudas con los seguidores que tenemos allí. Adicionalmente, pueden hacernos preguntas en los comentarios, ya sea en YouTube o en Patreon, que Angelina nos va a ayudar a responderlas. Para salir de todas las preguntas, todas las dudas que tengamos al respecto. Siento que es un tema muy interesante para muchas personas, pero es algo de lo que no se habla, por lo cual creamos este programa para llenar el mundo de mejores experiencias íntimas para todos y nos vemos allí en Patreon.